Para comenzar esta sección, analicemos qué sucedería si la misma empresa del problema inicial evalúa ahora una propuesta recibida por el Banco de la Nación Argentina que le ofrece una tasa preferencial, un monto de 60.000 pesos, a cancelar en 12 cuotas mensuales y consecutivas, siendo el valor de las tres primeras cuotas de 3.000, 3.300 y 3.630 pesos. El gerente de esta empresa nos consulta sobre la conveniencia de optar por esta alternativa para cancelar su deuda con el otro banco, teniendo en cuenta que el valor de las cuotas informadas estarían dentro de sus posibilidades financieras. Pero para tomar esta decisión, desea conocer cuál sería el monto total a reintegrar al banco y los intereses que le genera esta alternativa de financiación. Como bien podemos observar, los datos que nos proporciona el problema son las tres primeras cuotas consecutivas. Es decir, sabemos que las cuotas son de 3.000, 3.300 y 3.630 pesos. Podemos ver que estos son los términos de una sucesión, pues a cada cuota, que es un número natural, se le asigna un número real que será el valor de la cuota, el 3.000, el 3.300 y el 3.630. Por lo tanto, podemos escribir que los elementos que tenemos de esta sucesión son los siguientes. El primer término es de 3.000, el segundo término es 3.300, el tercer término es 3.630. Y lo que nosotros deseamos averiguar es el monto total que debe reintegrar al banco. Es decir, queremos calcular ese 12, que es la suma de las 12 cuotas de la sucesión. Veamos ahora si la sucesión que tenemos corresponde a una progresión aritmética. Si calculamos la diferencia entre los términos consecutivos y hacemos al segundo término menos el primer término, obtenemos que la diferencia es 300. Mientras que si hacemos el tercer término menos el segundo término, obtenemos que la diferencia es 330. Por lo cual podemos ver que la diferencia no se mantiene constante y por lo tanto no es una progresión aritmética. No obstante, lo que deseamos conocer es si existe una relación entre los términos de esta sucesión. Veamos lo siguiente. Si calculamos la razón entre el segundo término y el primer término, es decir, entre dos términos consecutivos, obtenemos que nos da 1,1. Si calculamos la razón entre el tercer término y el segundo, obtenemos que la razón también nos da 1,1. Es decir, la razón entre dos términos consecutivos se mantiene constante. Cuando esto sucede, estamos ante la presencia de una progresión geométrica y se define de la siguiente manera. Una progresión geométrica es una sucesión que se caracteriza porque el cociente entre dos términos consecutivos es una cantidad constante a la que se llama razón. La razón siempre debe ser distinta de cero. Presentemos algunos ejemplos. Supongamos que tenemos entonces la progresión que está dada por los términos 1, 2, 4, 8, 16, 32. Si observamos y calculamos entonces la razón entre el segundo término y el primero, 2 dividido en 1 nos da 2. Si calculamos entre el tercer término y el segundo término, 4 dividido en 2 también nos da 2. Y si realizamos esta cuenta entre 8 y 4, que es el cuarto y el tercer término de la progresión, también nos da 2. Podemos concluir entonces que la razón de esa progresión es 2 y que es una progresión geométrica. Consideremos otro ejemplo. Supongamos ahora que tenemos una progresión que está dada por 4, 2, 1, un medio, un cuarto, un octavo. Una vez más, si hacemos los cálculos correspondientes, si hacemos 2 dividido en 4, obtenemos que la razón es un medio. Si hacemos 1 dividido en 2, obtenemos que la razón es un medio. Y si hacemos un medio dividido en 1, también obtenemos que la razón es un medio. Es decir, la razón se mantiene constante y tiene por valor un medio. Como tercer ejemplo, veamos la siguiente progresión. 1, menos 3, 9, menos 27, 81, menos 243. Si calculamos su razón, entonces menos 3 dividido en 1 es menos 3, 9 dividido en menos 3 es menos 3, menos 27 dividido en 9 es menos 3, y entonces podemos concluir que la razón es el número menos 3. Como se puede intuir, también es posible afirmar que en una progresión geométrica cada uno de los términos se obtiene multiplicando al término anterior por una cantidad constante distinta de 0.
Simbólicamente, esto queda escrito de la siguiente forma. Ahora, ¿cómo se calcula el término general de una progresión geométrica? Si conocemos el primer término y la razón de una progresión geométrica, el cálculo del término general es inmediato. Observemos que en una sucesión geométrica se cumple lo siguiente. El segundo término se obtiene multiplicando el primer término por la razón. El tercer término se obtiene multiplicando el segundo término por la razón. Ahora bien, como vimos en la expresión anterior, este segundo término lo podemos reemplazar entonces y lo podemos reescribir como el primer término por la razón. Es decir, podemos reescribir esta expresión de la siguiente manera. Ahora bien, si asociamos entonces las razones, podemos reescribir esta expresión y escribir que finalmente el tercer término no es más que el producto entre el primer término y la razón elevada al cuadrado. Análogamente, si calculamos el cuarto término, no será más que la multiplicación entre el tercer término por la razón. Reemplazando entonces al tercer término por la expresión que obtuvimos anteriormente, es decir, por a1 por r al cuadrado, y asociando luego r al cuadrado por r, podemos ver entonces que el cuarto término no es más que hacer el producto entre el primer término y la razón al cubo. De manera sucesiva podríamos calcular todos los términos de esta sucesión. Es decir, que podemos concluir como término general de una progresión geométrica que a(n) será igual a 1 por r elevado a la n-1. Es decir, podremos calcular cualquier término de una progresión geométrica mediante esta expresión. Veamos un ejemplo. Retomemos entonces la progresión que estuvimos viendo en el ejemplo anterior. En el primer caso tenemos una progresión geométrica que tiene por razón 2. Como bien podemos ver, teniendo en cuenta entonces que el primer término de esa sucesión es 1 y que la razón es 2, y teniendo en cuenta cómo se calcula el término general, podemos decir entonces que a sub n va a ser igual a 1 por 2 elevado a la n-1, donde 1 justamente es el primer término de la progresión geométrica y 2 es la razón. En el segundo caso, vimos entonces que la progresión geométrica tenía por razón 1/2 y podemos observar que el primer término es 4. Por lo cual el término general de esa sucesión se puede escribir como 4 por 1/2 elevado a la n-1. Por último, vimos la progresión que tenía por razón a-3 y que tiene por primer término al número 1. En este caso podemos escribir entonces el término general de la progresión como 1 por -3 elevado a la n-1. Ahora bien, veamos otro ejemplo más. Supongamos entonces que queremos hallar el término quinto de una progresión geométrica de la que solo conocemos el primer término y la razón, es decir, no tenemos el desarrollo de los términos intermedios de esa sucesión. Si nosotros calculamos el término general, entonces podemos escribir que a sub n va a ser igual al primer término, es decir, a 3, por la razón que es 2 elevada a la n-1. Esta fórmula, como dijimos, nos permite calcular cualquier término de la progresión. Es decir, que si queremos calcular el término 5, lo que debemos reemplazar es justamente la n por 5. De manera tal que a sub 5 va a ser igual a 3 por 2 elevado a la 5 menos 1. El término quinto de esa progresión será 48. Pero muchas veces nuestro interés en una progresión geométrica reside en conocer la suma de n términos consecutivos. Veamos cómo obtener su fórmula. Nosotros lo que queremos encontrar es la suma de los términos de la progresión, por lo cual para comenzar podemos plantear que Sn va a ser igual a la suma de cada uno de los términos de esa sucesión. Ahora, por supuesto que la idea es encontrar una fórmula que nos permita calcular esto sin necesidad de sumar cada uno de los términos. Pensemos lo siguiente. Nosotros sabemos que cada uno de esos términos se relaciona con el primero mediante la fórmula del término general que vimos anteriormente. Teniendo en cuenta esto, entonces podemos escribir que Sn va a ser igual al primer término y al segundo término lo podemos reescribir como el primer término
por la razón elevada a la 2 menos 1. Haciendo lo mismo, podemos escribir que el tercer término será el primer término por la razón elevada a la 3 menos 1. Y así sucesivamente hasta el último término, que lo podemos escribir como el primer término por r elevado a la n menos 1. Ahora bien, si nosotros arreglamos entonces lo que son esos exponentes, obtenemos la siguiente expresión que queda denotada en pantalla. Tomando esta expresión y multiplicando ambos miembros por la razón, obtenemos lo siguiente. Aplicando la propiedad distributiva, podemos reescribir entonces esta misma expresión de la siguiente forma. Si realizamos la diferencia entre la expresión que denominamos 1 y la expresión que denominamos 2, vemos entonces que restando miembro a miembro, en el primer miembro nos queda Sn menos R por Sn, y que eso va a ser igual a A1 menos A1 por R elevado a la n. Esto sucede porque se cancelan los términos que son opuestos entre esas expresiones, de manera tal que solamente nos queda el primer término de la primera expresión y el último término de la segunda expresión. Sacando factor común en ambos miembros, en el primer miembro podemos sacar como factor común a Sn y en el segundo miembro podemos sacar como factor común al primer término, a sub 1, vemos entonces que llegamos a la siguiente expresión. A partir de esto, teniendo en cuenta que la razón debe ser diferente de 1, podemos despejar entonces Sn y encontramos la siguiente fórmula. Esta fórmula es la que nos permitirá calcular la suma de n términos de una progresión geométrica, conociendo el primer término y la razón. Realicemos un ejemplo. Queremos hallar la suma de los 5 primeros términos de una progresión geométrica cuyo término general está dado por la siguiente expresión. A partir de la expresión podemos ver entonces que el primer término que tenemos en esa progresión geométrica es el número 3 y que la razón estará dada por el número 2. Podemos escribir entonces que la suma de los 5 primeros términos, es decir, S5, estará dada por el siguiente cálculo, que se obtiene al reemplazar a sub 1 por 3 y r por 2 en la fórmula dada anteriormente. Realizar este cálculo nos da 93 y es justamente el valor de la suma de los primeros 5 términos. Con todo lo que hemos visto, ahora sí estamos en condiciones de ver la solución del problema que arrancamos en esta sección. Recordemos que el problema inicial que teníamos era que nos habían ofrecido un préstamo de parte del Banco de la Nación Argentina de 60.000 pesos que se podía cancelar en 12 cuotas mensuales y consecutivas. Conocíamos el valor de las primeras 3 cuotas y lo que queremos calcular es cuánto es el monto total que terminaremos reintegrando al banco luego de pagar las 12 cuotas y los intereses que nos genera justamente esa forma de pago. Pudimos ver que esto conforma lo que es una progresión geométrica, donde por datos los que tenemos son los primeros 3 términos. Sabemos que la cantidad de términos de esa progresión geométrica en la cual nosotros abonaremos al banco son 12 y que la razón de esa progresión geométrica es 1,1. Como queremos conocer el monto total, lo que nosotros queremos calcular entonces es la suma de las 12 cuotas de la sucesión. Podemos entonces plantear que el término general de la sucesión va a ser 3.000 por 1,1 elevado a la n-1. 3.000, que es el primer término, 1,1, que es la razón, elevado a la n-1. Esta es la fórmula del término general de la progresión. Y esta fórmula es súper importante porque nos va a permitir saber cuál será el valor de cada cuota que queremos pagar. Así, por ejemplo, si queremos averiguar cuánto deberemos pagar en la última cuota, solo debemos reemplazar la n por 12 y de esa manera, haciendo el cálculo, podremos obtener el valor de la cuota 12. No obstante, el problema lo que nos pide es calcular la suma. Para calcular la suma solo debemos conocer 3.000, que es el primer término de esa progresión, la razón de esa progresión geométrica y la cantidad de términos que queremos sumar, es decir, este 12 indica la cantidad de cuotas. Sacando esa cuenta vemos que nos da un total de 54.152 pesos con 65 centavos.
Este será el monto total que nosotros debemos reintegrar al banco. Ahora, la cantidad de intereses, dado que habíamos pedido un préstamo de 60.000 pesos, será la diferencia que debemos pagar entre este monto y los 60.000 pesos que pedimos prestados. Realizando esa cuenta, vemos que los intereses que hemos acumulado a lo largo de 12 meses es de 4.152 pesos con 65 centavos.